Déjame preguntarte algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre por qué existes. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras viviendo la vida de otra persona? Como si hubieras estado siguiendo un guión escrito por otros, cumpliendo expectativas religiosas que nunca resonaron realmente con tu espíritu? Si tu respuesta es sí, entonces estás a punto de descubrir uno de los misterios más revolucionarios que Dios me reveló después de décadas estudiando su palabra y observando cómo las instituciones religiosas han distorsionado su diseño original para la humanidad. Hoy vas a entender por qué tantas personas sinceras, dedicadas a la iglesia, activas en ministerios, fieles en diezmos y ofrendas, se sienten vacías por dentro. Vas a descubrir por qué puedes estar haciendo todo correcto religiosamente y aún así experimentar esa sensación persistente de que algo falta. No es tu fe la que está fallando. Es que nadie te ha enseñado la diferencia fundamental entre actividad religiosa y propósito divino. Este no es otro mensaje motivacional. Es una revelación que desafiará todo lo que has creído sobre tu relación con Dios y tu lugar en esta tierra. Porque verás, durante años de estudio bíblico intensivo y observación de patrones en la Escritura, descubrí algo que la mayoría de las instituciones religiosas no enseñan: tu propósito no es lo que haces para Dios, es porque Él te creó antes de que existiera cualquier religión. La iglesia te enseña a servir a Dios, pero Dios te creó para algo mucho más específico que simplemente servir. Te creó para resolver un problema particular, para llenar un vacío específico, para ser la respuesta a una necesidad que solo tú puedes satisfacer. Y aquí está el misterio: este propósito estaba en ti antes de que conocieras cualquier doctrina, antes de que entraras a cualquier iglesia, antes de que supieras cualquier versículo bíblico. ¿Por qué las iglesias no enseñan esto? Porque es más fácil mantener a las personas ocupadas en actividades religiosas que ayudarlas a descubrir su propósito único. Es más simple administrar voluntarios que desarrollar visionarios. Es más controlable tener seguidores que formar líderes que puedan cambiar naciones. Pero Dios no te llamó a ser un seguidor religioso. Te llamó a ser un solucionador de problemas, un creador de valor, un transformador de tu generación. Y la evidencia de esto está escrita en tu ADN espiritual, en esas pasiones inexplicables que sientes, en esos problemas que te molestan más que a otros, en esas ideas que constantemente vienen a tu mente. En los próximos minutos, vamos a desentrañar este misterio paso a paso. Vas a aprender a distinguir entre el llamado religioso que otros han puesto sobre ti y el propósito divino que Dios puso dentro de ti. Vas a entender por qué tu propósito puede estar completamente fuera de los muros de la iglesia y aún así ser completamente de Dios. Y más importante, vas a descubrir las señales específicas que revelan cuál es exactamente ese propósito por el cual naciste. Prepárate para una revolución en tu entendimiento, porque cuando termines de escuchar este mensaje, nunca más podrás conformarte con una vida de actividad religiosa sin significado personal. Tu propósito está esperando ser descubierto, y es hora de que sepas exactamente cómo encontrarlo. Capítulo 1. La gran confusión entre llamado religioso y propósito divino. Durante décadas de ministerio y estudio, he observado una de las tragedias más grandes en el pueblo de Dios: millones de creyentes sinceros que han confundido actividad religiosa con propósito divino. Esta confusión no es accidental, es el resultado de un malentendido fundamental sobre cómo Dios opera y por qué nos creó. Permíteme explicarte la diferencia crucial. El llamado religioso es lo que las instituciones te asignan basándose en sus necesidades organizacionales. Es esa presión sutil para que sirvas en el ministerio de niños porque eres bueno con los niños, o para que dirijas el coro porque tienes buena voz, o para que seas ujier porque tienes don de hospitalidad. Estas pueden ser actividades legítimas y necesarias, pero no necesariamente tienen que ver con por qué Dios te puso en esta tierra. El propósito divino,
Por otro lado, es la razón específica por la cual Dios te diseñó antes de la fundación del mundo. Es la contribución única que solo tú puedes hacer a tu generación. Es el problema específico que naciste para resolver, el vacío que naciste para llenar, la necesidad que naciste para satisfacer. Y aquí está la revelación que cambió mi vida. Este propósito está completamente independiente de cualquier estructura religiosa. Cuando Dios creó a Adán, no lo creó para ir a la iglesia. No había iglesia. Lo creó con un propósito específico: administrar y gobernar la creación. Su propósito estaba en su diseño, no en su religión. De la misma manera, tu propósito está en tu diseño divino, no en tu actividad religiosa. Esta confusión ha creado generaciones de creyentes que se sienten espiritualmente vacíos a pesar de estar religiosamente activos. Están haciendo cosas para Dios en lugar de hacer las cosas para las cuales Dios los creó. Y aunque sus actividades pueden ser buenas, no están alineadas con su propósito original. He visto pastores que eran llamados a ser empresarios pero se quedaron en el púlpito porque pensaron que eso era más espiritual. He conocido mujeres llamadas a liderar en el sector público que limitaron su influencia a ministerios femeninos porque creían que eso era lo apropiado. He observado jóvenes con visión para transformar la educación que se conformaron con enseñar escuela dominical porque eso era lo que la iglesia necesitaba. El problema es que las instituciones religiosas, por su naturaleza organizacional, necesitan llenar posiciones y mantener programas funcionando. Y es más fácil motivar a las personas a servir en estas posiciones usando lenguaje espiritual que ayudarlas a descubrir sus propósitos únicos que pueden estar completamente fuera del edificio de la iglesia. Pero aquí está la verdad revolucionaria: Dios no está limitado a trabajar dentro de estructuras religiosas. Él puso médicos en hospitales para manifestar su poder sanador. Puso educadores en escuelas para manifestar su sabiduría. Puso empresarios en el marketplace para manifestar su provisión. Puso artistas en el mundo del entretenimiento para manifestar su creatividad. Y puso líderes en la política para manifestar su justicia. Tu propósito puede requerir que influencies industrias seculares, que transformes sistemas gubernamentales, que revoluciones la tecnología, que cambies la cultura a través del arte, o que impactes la economía a través de la innovación. Y nada de esto requiere que tengas un título ministerial o que trabajes para una organización religiosa. La Escritura es clara cuando dice que somos cartas vivas, conocidas y leídas por todos los hombres. Esto significa que nuestro testimonio más poderoso no viene de lo que hacemos dentro de la iglesia, sino de cómo manifestamos el carácter de Cristo en nuestras esferas de influencia secular. Cuando entiendes esta distinción, experimentas una libertad extraordinaria. Ya no tienes que forzarte a encajar en moldes religiosos que no fueron diseñados para ti. Ya no tienes que sentirte culpable porque tu pasión está en la medicina, la tecnología, los negocios, el arte o la política en lugar de estar en el ministerio tradicional. De hecho, cuando descubres tu propósito auténtico, te das cuenta de que puedes servir a Dios con mayor impacto desde tu diseño original que desde cualquier posición religiosa que no esté alineada con cómo Él te creó. Esta revelación no disminuye la importancia de la iglesia local o del ministerio tradicional. Simplemente restaura el entendimiento bíblico de que el reino de Dios es mucho más amplio que las actividades religiosas, y que cada creyente tiene un papel específico que jugar en la transformación de la sociedad completa, no solo de la comunidad religiosa. La pregunta que debes hacerte no es cómo puedo servir mejor en la iglesia, sino para qué problema específico me diseñó Dios como la solución. Cuando encuentres la respuesta a esa pregunta, habrás encontrado tu propósito verdadero, y tu vida tomará un significado que ninguna actividad religiosa podría darte. Capítulo 2. ¿Por qué tu propósito estaba ahí antes de conocer a Dios?
Esta revelación puede resultar perturbadora para algunos, pero es fundamental para entender cómo opera Dios. Tu propósito existía antes de que tuvieras cualquier experiencia religiosa. Estaba ahí antes de que fueras salvo, antes de que conocieras la Biblia, antes de que entraras a una iglesia, incluso antes de que supieras que Dios existía. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque el propósito no es algo que Dios te da después de conocerlo, es algo con lo que Él te creó desde el principio. La Escritura declara que Dios nos conocía antes de formarnos en el vientre, y que nuestros días fueron escritos en su libro antes que existiera uno solo de ellos. Esto significa que tu propósito fue establecido en la eternidad, mucho antes de tu experiencia temporal con la religión. Piénsalo de esta manera: cuando un fabricante diseña un producto, primero determina para qué va a servir ese producto, y luego lo construye con las especificaciones necesarias para cumplir esa función. Dios operó de la misma manera contigo. Primero determinó qué problema necesitaba ser resuelto en tu generación, qué vacío necesitaba ser llenado, qué contribución necesitaba ser hecha, y luego te diseñó con exactamente las capacidades, pasiones, talentos y personalidad necesarios para cumplir esa función. Esto explica por qué ciertas cosas te molestan más que a otros. No es casualidad que algunos problemas capturen tu atención mientras que otros se sienten indiferentes. Esa irritación santa que sientes ante ciertas injusticias, esa pasión inexplicable por ciertos temas, esa habilidad natural para ver soluciones donde otros solo ven problemas, todo esto es evidencia de tu diseño propositivo. He conocido empresarios que desde niños organizaban a otros niños y creaban pequeños negocios, mucho antes de conocer a Dios o entender principios bíblicos de administración. He observado educadores naturales que desde jóvenes sentían la necesidad de explicar y enseñar, antes de tener cualquier entendimiento teológico. He visto artistas que expresaban creatividad profunda desde temprana edad, antes de entender que estaban reflejando la naturaleza creativa de Dios. Esta comprensión revoluciona completamente tu relación con Dios. En lugar de verte como alguien que necesita descubrir qué quiere Dios que hagas después de conocerlo, te ves como alguien que necesita descubrir para qué te diseñó Él antes de conocerlo. Es un cambio de perspectiva de la actividad hacia la identidad, del hacer hacia el ser. Muchas personas han perdido años tratando de encontrar la voluntad de Dios para sus vidas, cuando la voluntad de Dios ya estaba manifestándose en sus inclinaciones naturales, sus talentos innatos y sus pasiones más profundas. Estaban buscando una revelación externa cuando la revelación ya estaba escrita en su ADN espiritual. Esta verdad también explica por qué tantas personas experimentan resistencia interna cuando tratan de forzarse a ministerios o actividades que no resuenan con su diseño. No es falta de espiritualidad, es evidencia de que están tratando de operar fuera de su propósito original. Es como tratar de usar un martillo como destornillador, puede funcionar en emergencias, pero nunca será eficiente ni satisfactorio. Cuando entiendes que tu propósito precedió tu experiencia religiosa, también entiendes que no necesitas espiritualizarlo agregándole elementos religiosos para que sea válido ante Dios. Si naciste para ser médico, no necesitas ser misionero médico para agradar a Dios. Si naciste para ser empresario, no necesitas tener un negocio cristiano para estar en la voluntad divina. Si naciste para ser artista, no necesitas hacer solo arte cristiano para glorificar a Dios. Tu propósito glorifica a Dios por el simple hecho de que fuiste diseñado para Él. Cuando operas en tu propósito, estás siendo exactamente lo que Dios quiso que fueras, y eso es adoración en su forma más pura. Esta revelación también libera a los padres para observar y nutrir las inclinaciones naturales de sus hijos en lugar de presionarlos hacia carreras más espirituales. Libera a los jóvenes para perseguir sus pasiones auténticas sin culpa religiosa. Y libera a los adultos para hacer transiciones de carrera que los alineen con su diseño original,
aunque eso signifique salir de posiciones ministeriales tradicionales. El punto crucial es este: conocer a Dios no cambia tu propósito, revela tu propósito. La salvación no te da un propósito nuevo, restaura tu capacidad para cumplir el propósito para el cual fuiste creado originalmente. El crecimiento espiritual no altera tu diseño, lo purifica y lo potencia. Cuando aceptas esta verdad, dejas de tratar de impresionar a Dios siendo algo que no eres, y empiezas a honrarlo siendo exactamente lo que Él diseñó que fueras. Y descubres que esta autenticidad produce un nivel de satisfacción y efectividad que ninguna actividad religiosa artificial podría generar. Capítulo 3. Las señales ocultas de tu propósito que has ignorado. Durante años, tu propósito ha estado enviándote señales constantes, pero la mayoría de las personas han sido entrenadas para ignorarlas o descartarlas como pensamientos mundanos. Hoy vas a aprender a reconocer estas señales divinas que han estado tratando de capturar tu atención. La primera señal es la irritación santa. Hay ciertos problemas en el mundo que te molestan de una manera desproporcionada comparado con otras personas. Mientras otros pueden ver una injusticia y simplemente comentar qué lástima, tú sientes una agitación interna, una necesidad urgente de hacer algo al respecto. Esta no es casualidad ni carnalidad, es tu propósito clamando por expresión. Moisés sintió esta irritación cuando vio al egipcio maltratando a un hebreo. David la sintió cuando escuchó a Goliat desafiando al ejército de Dios. Nehemías la experimentó cuando supo del estado deplorable de Jerusalén. En cada caso, esa molestia interna era la señal de que estaban viendo el problema específico que nacieron para resolver. ¿Qué te molesta consistentemente? ¿La pobreza? ¿La falta de educación? ¿Los sistemas corruptos? ¿La enfermedad? ¿La injusticia social? ¿La falta de oportunidades para los jóvenes? Esa irritación persistente es Dios mostrándote el territorio que Él te asignó para transformar. La segunda señal son las ideas recurrentes. Hay ciertas ideas que llegan a tu mente repetidamente, especialmente ideas sobre cómo mejorar algo, cómo resolver un problema, o cómo crear algo nuevo. Muchas personas descartan estas ideas como fantasías o pensamientos locos, pero frecuentemente son revelaciones divinas de tu propósito. Dios es un Dios de creatividad e innovación, y Él deposita ideas en las mentes de aquellos que fueron diseñados para implementarlas. La idea del arca vino a Noé porque él fue diseñado para preservar la vida. La visión del templo vino a David porque él fue diseñado para establecer la adoración. Las estrategias militares venían a Josué porque él fue diseñado para conquistar territorios. Si constantemente tienes ideas sobre cómo mejorar la educación, es probable que tu propósito esté relacionado con transformar sistemas educativos. Si siempre estás pensando en soluciones tecnológicas, probablemente fuiste diseñado para innovar en esa área. Si visualizas constantemente maneras de organizar y liderar mejor, es señal de que naciste para influenciar y dirigir. La tercera señal es la facilidad sobrenatural. Hay ciertas actividades que para ti son naturales pero para otros son extraordinariamente difíciles. Lo que otros necesitan estudiar por años, tú lo captas intuitivamente. Lo que otros encuentran agotador, tú lo encuentras energizante. Esta facilidad no es solo talento, es evidencia de diseño divino. Cuando operas en tu propósito, no sientes que estás trabajando en el sentido tradicional. Hay un flujo, una naturalidad, una energía que viene de estar alineado con tu diseño original. Por el contrario, cuando operas fuera de tu propósito, todo se siente forzado, agotador, antinatural. La cuarta señal es el impacto espontáneo. Aún sin entrenamiento formal o preparación extensa, cuando actúas en las áreas relacionadas con tu propósito, generas resultados desproporcionados. La gente busca tu consejo en esos temas.
Tus sugerencias casuales producen cambios significativos. Tu influencia natural en esas áreas excede tu experiencia o educación formal. Esta no es arrogancia, es evidencia de que Dios puso algo en ti que está destinado a impactar específicamente esas áreas. José no tenía educación formal en administración, pero transformó la economía de Egipto. Daniel no estudió políticas públicas, pero influenció imperios. Esther no tenía entrenamiento diplomático, pero salvó a una nación. La quinta señal son las oportunidades recurrentes. Constantemente te encuentras en situaciones donde podrías aplicar tus pasiones y habilidades naturales, pero has estado descartándolas porque no parecían espirituales suficiente. Las puertas se abren para ti en ciertas direcciones, pero las ignoras porque no encajan en tu concepto de ministerio tradicional. Dios orquesta circunstancias para posicionarte donde tu propósito puede ser cumplido. Si constantemente te ofrecen oportunidades en ciertos sectores, si regularmente te conectas con personas influyentes en determinadas industrias, si frecuentemente te encuentras en conversaciones sobre temas específicos, presta atención. Esas no son coincidencias, son confirmaciones divinas. La sexta señal es la satisfacción inexplicable. Cuando participas en actividades relacionadas con tu propósito, experimentas una satisfacción profunda que no puede ser explicada solo por el éxito o el reconocimiento. Hay una sensación de esto es exactamente lo que debo estar haciendo, una paz interna que viene de estar alineado con tu diseño divino. Por el contrario, cuando participas en actividades que no están alineadas con tu propósito, sin importar cuán espirituales sean o cuánto éxito tengas en ellas, hay un vacío persistente, una sensación de que algo falta. Tómate un momento ahora mismo para reflexionar, ¿cuáles son esos problemas que consistentemente capturan tu atención y generan pasión en ti? ¿Qué ideas recurrentes has estado descartando como poco realistas? ¿En qué actividades fluyes con facilidad sobrenatural? ¿Dónde generas impacto sin esfuerzo excesivo? ¿Qué oportunidades has estado rechazando porque no parecían ministeriales? Estas señales son la voz de Dios hablándote a través de tu diseño original. Han estado ahí todo el tiempo, esperando que tengas el valor de reconocerlas y actuar sobre ellas. Tu propósito no está escondido en algún lugar misterioso, está manifestándose en esas inclinaciones, pasiones y capacidades que has estado subestimando o ignorando. Capítulo 4. Cómo las instituciones religiosas secuestran tu destino. Ahora debemos abordar una verdad incómoda pero necesaria, como las instituciones religiosas, sin intención maliciosa pero con consecuencias devastadoras, han secuestrado el destino de millones de personas redirigiendo sus propósitos hacia las necesidades organizacionales en lugar de hacia su diseño divino original. Entiende que no estoy atacando a la Iglesia como institución bíblica. La Iglesia que Jesús estableció es fundamental para el reino de Dios. Estoy señalando cómo las estructuras organizacionales han desarrollado sistemas que priorizan la supervivencia institucional sobre el desarrollo del potencial individual. El primer mecanismo de secuestro es la jerarquización espiritual artificial. Se ha creado un sistema donde se considera que ciertos llamados son más espirituales que otros. Ser pastor se ve como más sagrado que ser empresario. Ser misionero se considera más noble que ser político. Trabajar en el ministerio se percibe como más valioso que trabajar en medicina, educación o tecnología. Esta jerarquización no tiene base bíblica. En el diseño original de Dios, todas las vocaciones que sirven al propósito divino tienen igual valor espiritual. El médico que sana está manifestando el corazón sanador de Dios. El empresario que crea empleos está manifestando la naturaleza proveedora de Dios. El educador que transforma mentes está manifestando la sabiduría de Dios. El artista que inspira está manifestando la creatividad de Dios. Pero cuando estableces una jerarquía espiritual artificial,
automáticamente presionas a las personas hacia los niveles superiores de esa jerarquía, sin importar si están diseñadas para eso o no. Resultado: pastores frustrados que nacieron para ser empresarios, misioneros inefectivos que nacieron para ser médicos, y líderes ministeriales agotados que nacieron para ser innovadores tecnológicos. El segundo mecanismo es el reclutamiento basado en necesidades organizacionales. Las iglesias constantemente necesitan personas para llenar posiciones: maestros de escuela dominical, líderes de jóvenes, coordinadores de eventos, miembros del equipo de adoración, ujieres, diáconos. Y utilizan presión espiritual sutil para llenar estas posiciones. Te dicen que Dios necesita personas comprometidas, que el reino requiere sacrificio, que debes servir donde la iglesia te necesita, no donde tú quieres. Esto suena espiritual, pero es fundamentalmente manipulativo porque reemplaza el propósito divino individual con la conveniencia organizacional. Como resultado, tienes ingenieros liderando ministerios de jóvenes cuando deberían estar innovando tecnología para el reino. Tienes educadores naturales enseñando escuela dominical cuando deberían estar transformando el sistema educativo público. Tienes líderes empresariales administrando eventos de iglesia cuando deberían estar creando empresas que generen empleo y transformen economías. El tercer mecanismo es la culpabilización de las ambiciones seculares. Se enseña que desear éxito en carreras mundanas es carnalidad, que buscar influencia en sectores no religiosos es falta de espiritualidad, que tener visiones grandes fuera del ministerio tradicional es orgullo. Esta enseñanza es diabólica porque destruye exactamente las ambiciones que Dios puso en las personas para cumplir sus propósitos en la sociedad. Dios puso en José la ambición de administrar y gobernar porque lo diseñó para transformar Egipto. Puso en Daniel la ambición de influenciar reyes porque lo diseñó para impactar imperios. Puso en Esther la ambición de alcanzar posiciones de influencia porque la diseñó para salvar a su pueblo. Cuando culpabilizas las ambiciones seculares, fuerzas a las personas a suprimir exactamente los impulsos que Dios puso en ellas para cumplir sus destinos. Las convences de conformarse con roles pequeños y seguros en lugar de perseguir los roles transformacionales para los cuales fueron creadas. El cuarto mecanismo es la confusión entre humildad y mediocridad. Se enseña que ser humilde significa no destacar, no buscar posiciones de liderazgo, no desarrollar al máximo tus capacidades. Se confunde la humildad bíblica con la mediocridad autoimpuesta. La verdadera humildad bíblica es reconocer que tus talentos y capacidades vienen de Dios y usarlos al máximo para su gloria. Es falsa humildad desperdiciar los dones que Dios te dio porque no quieres parecer orgulloso. Es falsa espiritualidad esconder tu luz debajo de un almud porque no quieres sobresalir. Jesús no fue mediocre. Pablo no fue mediocre. David no fue mediocre. Desarrollaron sus capacidades al máximo y las usaron para impacto máximo. Transformaron su generación porque tuvieron el valor de operar en la plenitud de su diseño divino. El quinto mecanismo es la perpetuación de la mentalidad de supervivencia. Muchas organizaciones religiosas operan en modo de supervivencia constante, necesitan más dinero, más voluntarios, más miembros, más programas. Esta mentalidad de escasez infecta a los miembros y los mantiene enfocados en sostener la organización en lugar de cumplir sus propósitos individuales. Cuando tu energía está constantemente dirigida hacia mantener estructuras organizacionales funcionando, no tienes recursos mentales, emocionales o físicos para perseguir tu propósito transformacional. Te conviertes en un mantenedor de sistemas en lugar de un cambiador de mundo. La liberación viene cuando entiendes que tu lealtad primaria no es hacia ninguna organización humana, sin importar cuán espiritual sea. Tu lealtad primaria es hacia Dios y hacia el propósito para el cual Él te creó. Las organizaciones deben servir a tu propósito, no al revés.
Esto no significa que abandones la iglesia o que no sirvas en capacidades apropiadas. Significa que evalúas todas las demandas organizacionales a través del filtro de tu propósito divino. Si una oportunidad de servicio acelera tu propósito, la abrazas. Si lo obstaculiza o lo reemplaza, la declinas educadamente. Tu destino es demasiado importante para ser sacrificado en el altar de las necesidades organizacionales. Dios te creó para transformar tu generación, y esa transformación requiere que tengas el valor de operar en tu diseño original, sin importar las presiones institucionales que enfrentas. Capítulo 5. El ADN espiritual que revela tu misión original. Dentro de ti existe lo que yo llamo un ADN espiritual, un código divino que contiene toda la información necesaria para identificar y cumplir tu propósito original. Este código fue implantado por Dios antes de tu nacimiento y permanece intacto sin importar las circunstancias que hayas vivido o las decisiones que hayas tomado. Así como tu ADN físico determina tus características corporales, tu ADN espiritual determina tus características propositivas, para qué fuiste diseñado, qué problemas naciste para resolver, qué contribución única puedes hacer a tu generación, y cómo debes operar para maximizar tu impacto. La primera secuencia de este ADN espiritual es tu diseño motivacional. Esto se refiere a qué tipo de actividades te energizan naturalmente versus cuáles te drenan. Algunas personas están diseñadas para crear, otras para organizar, otras para enseñar, otras para sanar, otras para liderar, otras para innovar. Tu diseño motivacional es como el motor de tu propósito, determina qué tipo de combustible necesitas para operar en excelencia. Si fuiste diseñado como creador pero te fuerzas a funcionar solo como organizador, experimentarás agotamiento crónico sin importar cuánto descanses. Si fuiste diseñado como innovador pero te limitas a mantener sistemas existentes, sentirás frustración persistente sin importar cuán exitoso seas en esa función. Observa qué actividades te dan energía incluso cuando estás físicamente cansado. Observa en qué contextos pierdes la noción del tiempo porque estás completamente absorbido. Observa qué tipos de desafíos te emocionan en lugar de abrumarte. Estas son pistas de tu diseño motivacional. La segunda secuencia es tu orden divino. Esta es la carga santa que Dios puso en tu corazón por ciertos problemas o necesidades. No es algo que desarrollaste por experiencias traumáticas o por presión social, es algo que simplemente está ahí, una preocupación profunda por ciertos aspectos de la condición humana. Nehemías tenía un burden por la restauración de Jerusalén. No había crecido en Jerusalén, no había visto personalmente su destrucción, pero cuando escuchó sobre su condición, algo en su ADN espiritual se activó. William Wilberforce tenía un burden por la abolición de la esclavitud que no podía explicar por su trasfondo privilegiado. Mother Teresa tenía un burden por los pobres que trascendía cualquier experiencia personal de pobreza. Tu burden divino se manifiesta como una preocupación persistente, una compasión desproporcionada, una incapacidad para ignorar ciertos problemas incluso cuando otros pueden hacerlo fácilmente. Es literalmente el corazón de Dios latiendo dentro de ti por su agenda específica para tu generación. La tercera secuencia es tu capacidad distintiva. Esta va más allá del talento natural, es la habilidad única que surge cuando combinas tus talentos naturales con tu burden divino y tu diseño motivacional. Es lo que te permite generar resultados extraordinarios en áreas específicas con aparentemente poco esfuerzo. Esta capacidad distintiva no siempre es obvia en las etapas tempranas de la vida. A menudo emerge gradualmente cuando comienzas a operar en la intersección de tu diseño motivacional y tu burden divino. Pero cuando aparece, es inconfundible, produces resultados que otros admiran y que tú mismo encuentras sorprendentemente naturales. David no sabía que era un guerrero excepcional hasta que enfrentó a Goliat.
José no sabía que era un administrador extraordinario hasta que fue puesto a cargo de la casa de Potifar. Esther no sabía que era una diplomática natural hasta que tuvo que interceder por su pueblo. La cuarta secuencia es tu esfera de influencia predestinada. Dios no solo te diseñó para resolver ciertos problemas, te diseñó para resolverlos en contextos específicos. Algunos están diseñados para impactar a través de la política, otros a través de la educación, otros a través de los negocios, otros a través del arte, otros a través de la tecnología. Tu esfera de influencia predestinada se revela observando dónde gravitates naturalmente, qué ambientes te resultan cómodos, con qué tipos de personas te conectas fácilmente, y en qué contextos tu influencia natural es más evidente. Muchas personas luchan por años tratando de impactar en esferas para las cuales no fueron diseñadas, mientras ignoran las esferas donde podrían generar transformación extraordinaria con menor esfuerzo. La quinta secuencia es tu timing divino. Dios no solo te diseñó para un propósito específico, te diseñó para un momento específico en la historia. Esther fue diseñada para un tiempo como este. Daniel fue diseñado para la era de los imperios. Pablo fue diseñado para la transición del judaísmo al cristianismo global. Tu timing divino se relaciona con las crisis específicas de tu generación, las oportunidades únicas de tu época, y los desafíos particulares de tu momento histórico. No naciste en este tiempo por casualidad, naciste ahora porque este es exactamente el momento cuando tu tipo específico de solución es necesaria. Para leer tu ADN espiritual efectivamente, necesitas crear espacio para la reflexión honesta, alejarte de las presiones externas que distorsionan tu percepción de ti mismo, y tener el valor de aceptar lo que descubres incluso si no encaja con las expectativas que otros tienen de ti. Pregúntate, ¿qué te energiza consistentemente? ¿Por qué problemas sientes verden inexplicable? ¿Dónde generas resultados desproporcionados con facilidad relativa? ¿En qué ambientes floreces naturalmente? ¿Qué aspectos únicos de tu momento histórico resonan profundamente contigo? Las respuestas a estas preguntas comenzarán a revelarte el código divino que has llevado dentro de ti toda tu vida. Tu propósito no es un misterio que necesitas resolver, es una realidad que necesitas reconocer. Capítulo 6. La revolución personal que cambia naciones. Cuando una persona descubre y opera en su propósito auténtico, no solo transforma su propia vida, inicia una revolución que puede cambiar comunidades, industrias y eventualmente naciones enteras. Esta es la matemática del reino. El impacto individual multiplicado produce transformación social masiva. La historia está llena de ejemplos de individuos que, al operar en sus propósitos únicos, generaron ondas de cambio que alteraron el curso de la humanidad. Martin Luther King Jr. no se propuso cambiar la historia americana, simplemente operó en su propósito de luchar contra la injusticia racial. William Wilberforce no planeó transformar el Imperio Británico, simplemente actuó sobre su verden divino contra la esclavitud. Mother Teresa no intentó revolucionar el cuidado de los pobres globalmente, simplemente siguió su diseño divino para servir a los más necesitados. El principio es este: cuando operas en tu propósito auténtico, automáticamente te conviertes en una fuerza disruptiva contra los sistemas que contradicen el diseño original de Dios para la humanidad. Tu simple acto de ser quien fuiste creado para ser desafía el status quo y expone las deficiencias de los sistemas existentes. Esta revolución personal opera en niveles múltiples. Primero, revoluciona tu propia efectividad. Cuando operas en tu propósito, tu productividad se multiplica exponencialmente porque estás trabajando con tu diseño en lugar de contra él. Generas más resultado con menos esfuerzo, alcanzas metas más grandes en menos tiempo, y experimentas mayor satisfacción en el proceso. Segundo, revoluciona tu esfera de influencia inmediata.
Las personas a tu alrededor notan la diferencia cuando comienzas a operar en tu propósito auténtico. Tu pasión se vuelve contagiosa, tu claridad inspira confianza, y tu efectividad genera credibilidad. Automáticamente comienzas a atraer oportunidades, recursos y colaboradores que aceleran tu impacto. Tercero, revoluciona los sistemas en los cuales operas. Cuando alguien diseñado para innovar entra en una industria estancada, fuerza evolución. Cuando alguien diseñado para sanar entra en un sistema de salud deficiente, expone deficiencias y cataliza mejoras. Cuando alguien diseñado para educar entra en un ambiente educativo mediocre, eleva estándares y transforma culturas. Pero aquí está el aspecto más poderoso de esta revolución: es sostenible porque está basada en design divino, no en esfuerzo humano. Las revoluciones basadas en voluntad humana eventualmente se agotan. Las revoluciones basadas en ideologías humanas eventualmente se corrompen. Pero las revoluciones basadas en propósito divino se autosustentan porque están alineadas con la energía creativa del universo. Cuando operas en tu propósito, no estás luchando contra la corriente, estás fluyendo con la intención original de Dios para tu vida y para el mundo. Esto te da acceso a recursos sobrenaturales, ideas que vienen de la nada, conexiones que parecen coincidencias, oportunidades que aparecen en momentos perfectos, y provisión que llega de fuentes inesperadas. Esta revolución también se multiplica a través de otros. Cuando las personas te ven operando en tu propósito auténtico con efectividad y satisfacción, comienzan a cuestionar sus propias decisiones de vida. Tu ejemplo les da permiso para buscar sus propios propósitos en lugar de conformarse con existencia mediocre. Una persona operando en propósito puede liberar docenas de otras para hacer lo mismo. Esas docenas pueden liberar cientos. Esos cientos pueden liberar miles. Y así es como las naciones se transforman, no a través de programas gubernamentales o iniciativas organizacionales, sino a través de individuos que tienen el valor de ser exactamente lo que Dios los diseñó para ser. Para iniciar tu revolución personal, debes tomar 3 decisiones fundamentales. Primera, debes decidir que tu propósito es más importante que tu comodidad. Descubrir y operar en propósito requiere valor para salir de zonas cómodas y familiares. Requiere estar dispuesto a arriesgar seguridad por significado. Segunda, debes decidir que tu propósito es más importante que la aprobación de otros. Inevitablemente, cuando comienzas a operar en tu propósito auténtico, algunas personas en tu vida no lo entenderán o no lo apoyarán. Deben estar dispuestos a proceder sin consenso universal. Tercera, debes decidir que comenzarás donde estás con lo que tienes. No puedes esperar circunstancias perfectas, recursos completos o claridad total. La claridad viene a través de la acción, no antes de la acción. Toma un momento ahora para reflexionar si realmente operas en tu propósito auténtico con valentía y consistencia. ¿Qué problemas en tu comunidad comenzarían a resolverse? ¿Qué industrias en tu país comenzarían a mejorar? ¿Qué tipos de personas comenzarían a ser inspiradas a buscar sus propios propósitos? Tu revolución personal no es solo sobre tu satisfacción individual. Es sobre tu contribución a la transformación de tu generación. Es sobre tu parte en el plan maestro de Dios para restaurar su diseño original en todas las esferas de la sociedad. El mundo está esperando que tengas el valor de ser quien realmente eres. Tu comunidad necesita que resuelvas el problema que naciste para resolver. Tu generación requiere que aportes la solución que solo tú puedes dar. La revolución comienza contigo, pero no termina contigo. Comienza cuando decides que no puedes continuar viviendo una vida que no refleja tu diseño divino, y se completa cuando otros, inspirados por tu ejemplo, hacen la misma decisión para sus propias vidas. Capítulo 7. Cómo activar tu propósito sin abandonar tu fe.
Una de las preocupaciones más profundas que escucho de personas que comienzan a entender estas verdades es: ¿cómo puedo perseguir mi propósito auténtico sin compromitir mi fe o alejarme de Dios? Esta pregunta revela cuán profundamente ha penetrado la falsa dicotomía entre lo sagrado y lo secular, pero la respuesta te liberará completamente. La verdad fundamental es esta: activar tu propósito auténtico no te aleja de Dios, te acerca más a Él que cualquier actividad religiosa artificial jamás podría hacerlo. Cuando operas en tu propósito, estás literalmente colaborando con Dios en su agenda para tu generación. Estás siendo un co-creador con Él en la restauración de su diseño original para la humanidad. El primer paso para activar tu propósito sin comprometer tu fe es entender que toda vocación legítima es un llamado sagrado cuando se ejecuta con integridad y propósito divino. No hay diferencia espiritual entre ser un pastor que predica y ser un médico que sana, entre ser un misionero que evangeliza y ser un empresario que crea empleos, entre ser un líder de adoración que inspira y ser un artista que transforma cultura. Pablo era fabricante de tiendas y apóstol simultáneamente. No veía contradicción entre estos roles porque entendía que ambos servían al reino de Dios en maneras diferentes pero igualmente válidas. Su fabricación de tiendas le daba credibilidad y sostenibilidad financiera para su ministerio apostólico, mientras que su ministerio apostólico le daba propósito eterno a su trabajo secular. El segundo paso es desarrollar lo que llamo perspectiva de reino sobre tu trabajo secular. Esto significa ver tu ocupación no como algo separado de tu espiritualidad, sino como la plataforma primaria para manifestar el carácter y los valores de Dios en la sociedad. Si eres empresario, tu negocio se convierte en un vehículo para demostrar integridad, excelencia, justicia y generosidad en el marketplace. Si eres educador, tu salón de clases se convierte en un laboratorio para manifestar sabiduría, paciencia y desarrollo del potencial humano. Si eres médico, tu práctica se convierte en un ministerio de sanidad que refleja el corazón compasivo de Dios. Esta perspectiva transforma completamente tu motivación y tu metodología. Ya no trabajas solo por dinero o reconocimiento, trabajas para ser un representante de los valores del reino en tu esfera de influencia. Ya no compites destructivamente, colaboras constructivamente para elevar estándares industria. El tercer paso es establecer lo que llamo ritmos espirituales integrados en tu vida profesional. Esto no significa predicar en cada reunión de trabajo o citar versículos en cada conversación de negocios. Significa crear patrones consistentes de oración, reflexión y búsqueda de sabiduría divina que informen tus decisiones profesionales. Desarrolla el hábito de comenzar cada día pidiendo a Dios que use tu trabajo para sus propósitos. Termina cada día reflexionando sobre cómo manifestaste su carácter en tus interacciones profesionales. Busca regularmente su dirección para decisiones importantes en tu carrera. El cuarto paso es construir comunidad de fe que apoye tu propósito secular. Muchas personas sienten que deben elegir entre su iglesia y su propósito porque su comunidad religiosa no entiende o no apoya sus ambiciones mundanas. En lugar de abandonar la comunidad de fe, busca o crea una comunidad que entienda la legitimidad espiritual de todas las vocaciones. Conecta con otros creyentes que están operando en propósitos seculares. Únete a grupos de empresarios cristianos, profesionales de fe o artistas creyentes que pueden ofrecer tanto accountability espiritual como sabiduría práctica para tu campo específico. El quinto paso es mantener tu crecimiento espiritual personal independientemente de tu actividad profesional. Tu relación con Dios no depende de tu ocupación debe fluir de tu relación con Dios. Mantén disciplinas espirituales consistentes, estudio bíblico, oración, adoración, servicio a otros. Pero integra estas disciplinas con tu propósito en lugar de compartimentalizarlas. Estudia principios bíblicos que se aplican a tu campo profesional.
Ora por sabiduría específica para los desafíos que enfrentas en tu trabajo. Adora a Dios por las oportunidades que Él te da para usar tus talentos. El sexto paso es desarrollar una mentalidad de mayordomía hacia tu sexá secular. Cuando alcanzas éxito operando en tu propósito, es fácil desarrollar orgullo o volverse materialista. Contrarresta esto viendo todo tu éxito como recursos que Dios te ha confiado para mayor impacto del reino. Y usa tu influencia para abrir puertas para otros creyentes. Usa tu prosperidad para financiar causas del reino. Y usa tu plataforma para modelar valores cristianos en espacios seculares. Y usa tu testimonio para demostrar que es posible alcanzar excelencia profesional manteniendo integridad espiritual. El séptimo paso es desarrollar una mentalidad de misión en tu trabajo secular. No estás simplemente ganándote la vida, estás en una misión divina para transformar tu industria, influenciar tu cultura y demostrar el reino de Dios en una esfera específica de la sociedad. Esta mentalidad de misión te da propósito eterno para tu trabajo temporal. Te motiva a buscar excelencia no por ego personal sino por testimonio del reino. Te inspira a perseverar a través de dificultades porque entiendes que estás peleando una batalla espiritual, no solo enfrentando challenges profesionales. Finalmente, recuerda que activar tu propósito auténtico glorifica a Dios más que conformarte a expectations religiosas artificiales. Cuando operas en tu diseño original, estás siendo exactamente lo que Dios quiso que fueras, y eso es adoración en su forma más pura. Tu propósito no es una distracción de tu fe, es la expresión de tu fe. No es una competencia con tu espiritualidad, es la manifestación de tu espiritualidad. Tienes el privilegio y la responsabilidad de demostrar que es posible ser completamente fiel a Dios mientras operas con excelencia en cualquier campo que Él te ha llamado a transformar. Conclusión. Hemos llegado al final de esta revelación transformadora. Pero en realidad, estás al comienzo de la aventura más emocionante de tu vida, el discovery y la activación de tu propósito auténtico. Todo lo que has aprendido hoy no es simplemente información, es invitación divina para salir de la mediocridad religiosa y entrar en la magnificencia de tu diseño original. Recapitulemos la verdad revolucionaria que puede cambiar completamente tu perspectiva de vida. Tu propósito no es lo que haces para Dios después de conocerlo, es para que te diseñó Él antes de conocerlo. Tu llamado no es una actividad religiosa que adoptas, es una identity divina que descubres. Tu destino no está en servir instituciones humanas, está en resolver problemas divinos a través de tu diseño único. Las señales de tu propósito han estado ahí todo el tiempo, esa irritación santa ante ciertos problemas. Esas ideas recurrentes que sigues descartando, esa facilidad sobrenatural en actividades específicas, ese impacto desproporcionado que generas en ciertas áreas. Tu ADN espiritual contiene el código completo para tu misión original, esperando que tengas el valor de leerlo y actuar sobre él. Sí, las instituciones religiosas bien intencionadas pueden haber secuestrado tu destino redirecting tu energy hacia sus necessities organizacionales. Pero ahora entiendes la diferencia entre actividad religiosa y propósito divino. Ahora sabes que puedes honrar a Dios más efectivamente siendo exactamente lo que Él te diseñó para ser que tratando de ser lo que otros expect que seas. Tu propósito auténtico no te aleja de Dios, te acerca más a Él. No compromises tu fe, la expresis de manera más poderosa. No disminuyes tu spirituality, la manifestes en su forma más practical y transformacional. Pero knowledge in action is worthless. Discovery sin implementation is frustration. Revelation sin obedience is rebellion. Ahora que conoces estas verdades, tienes una responsabilidad sagrada, comenzar immediately el proceso de activating tu propósito, sin importar cuán incomplete se sienta tu understanding o cuán inadequate se sientan tus resources. Comienza donde estás, con lo que tienes, como eres.
Tu propósito no requires perfection, requires progression. No demands total clarity, demands faithful steps en la dirección que Dios te está showing. La revolución personal que begins cuando operates en tu propósito can transform communities, industries, y eventually nations. But it begins contigo teniendo el valor de ser who you really are en un mundo que constantly tries para make you someone else. Tu generation está esperando la solution que solo tú puedes probar. Tu community needs el problem solving que solo tú puedes offer. Tu industry requires la innovation que solo tú puedes bring. Tu nation demands el leadership que solo tú puedes give. Dios no te created para ser una copy de someone else. Te created para ser una original masterpiece con un propósito unique que nobody else can fulfill. Cuando discovers y operates en ese propósito, no solo transforms tu own life, becomes part de God's master plan para restore His original design en todas las spheres de society. El question ahora no es si tienes un propósito, lo tienes. La question es si tendrás el valor para discover it, desarrollar it, y deploy it para la transformación de tu generación. Tu purpose está waiting. Tu destiny está calling. Tu moment is now. ¿Qué vas a hacer con esta revelación?